Muy bien, y la imagen del día tiene que ver con Carla Bisotti y la confirmación de que permitió visitas VIPs a internados por COVID en el momento en que todavía no regía el decreto presidencial. El decreto que justamente escribió el propio presidente Alberto Fernández y él mismo también lo anunció. Estamos hablando nuevamente de decisiones discrecionales, de algunos sí y otros no. Hablamos en su momento del vacunatorio VIP, hablamos también de la fiesta de Olivos, que bien contó y destapó aquí nuestra compañera Guadalupe Vázquez, y ahora tenemos que hablar de estas visitas VIPs. Bueno, ¿en qué marco y cómo se dio todo esto? Bueno, fue durante un foro en donde estaba dando allí un informe de gestión pública, la propia Carla Bisotti, ahora ministra de Salud, en el Centro Cultural Kirchner. Allí mismo una mujer que se llama Silvia Brunoldi, que es de la Liga de Protección al Diabético, decía lo siguiente, escuchen. Soy Silvia Brunoldi de la Liga Argentina de Protección al Diabético, así que bueno, quería agradecer dos cosas. Primero, en el marco que estamos hablando de la pandemia, quiero agradecer y felicitar a todo el foro, en lo personal, también a Carla, y que gracias a ella pude despedir a mi esposo, y luego el decreto que permitió que las personas pudiéramos despedir a nuestros familiares en sus últimos días, y no quiero imaginar lo que hubiera sido la pandemia sin un Ministerio de Salud, con solo una secretaría como era. Bueno, allí estaba Silvia Brunoldi contando esto espontáneamente en este foro, el cual ya participó otras veces. ¿Y cómo sucedieron las cosas? Ella misma lo contó en un foro que se hizo, igual a este que estamos viendo ahora, que se hizo con presencialidad, por supuesto. Allí por el año 2020 se hizo por Zoom. Ella también, representando esta misma liga de la diabetes, cuenta la situación que ella estaba viviendo. Su marido estaba en terapia intensiva, estaba a punto de morir, estaba muy mal de salud y ella no podía visitarlo, como el resto de los argentinos. ¿Por qué? Porque existía una ley que indicaba eso, no permitía a ningún argentino acompañar a sus seres queridos al momento de morir. De hecho, el 21 de agosto, bueno, hubo un caso absolutamente resonante que todos recordamos muy bien, que es el de Solange Muse. Su papá no pudo viajar de Neuquén hacia Córdoba a visitar a su hija y a despedirse, a darle el último adiós. Bueno, eso trascendió, lo viralizamos, lo conocimos absolutamente todos. Aquí tenemos la foto de Solange, que dijo hasta el último respiro: yo tengo todo para poder ejercer mis derechos. Yo tengo que poder ejercer mis derechos. Esa fue la frase que se viralizó en aquel momento. Eso fue un 21 de agosto. ¿Pero qué pasó en este caso? Bueno, en este Zoom que yo les contaba, Silvia Brunoldi cuenta cuál era la situación y que su marido estaba realmente muy mal. Después de esta situación, recibe un mensaje de la propia ministra de Salud, de Carla Bisotti. Acá está. Bueno, esto es la frase que se viralizó de Solange: hasta el último suspiro tengo mis derechos. Este es el caso de Solange que todos conocimos, insisto, 21 de agosto. Traten de recordar estas fechas. Bueno, Silvia le cuenta esto a Bisotti en un Zoom con muchas personas más. Bisotti después se comunica con ella y le pregunta en qué sanatorio estaba internado su marido. Ella le cuenta que en el Anchorena. Después de esto, cuando reciben el parte, ustedes recuerdan que, claro, como vos no podías visitar a tus familiares, recibías un parte telefónico de algún responsable de salud que te llamaba y te daba el parte de salud de la persona que estaba allí internada. En ese parte le dicen: ustedes pueden venir a visitar a su esposo o a su padre también, porque también estaba la hija. Y eso fue así. Ella, Silvia, pudo ir, y la verdad que nos alegra mucho que haya podido ir a visitar a su esposo, que después lamentablemente murió un 24 de agosto. Y recordemos esta fecha, 21 de agosto, Solange, 24 de agosto, la muerte del marido de Silvia Brunoldi. ¿Cuándo se firma el decreto donde finalmente se autoriza a los argentinos a visitar a un ser querido que estaba en el hospital internado y en las últimas horas? Bueno, eso fue el 31 de agosto. Es el decreto 714/2020. ¿Qué decía ese decreto? Deberá autorizarse el acompañamiento durante la internación en sus últimos días de vida de los pacientes con diagnóstico confirmado de COVID-19 o de cualquier enfermedad
o padecimiento. Esto decía el decreto 714/2020. Insisto, 31 de agosto. El Ministerio de Salud salió con un comunicado desmintiendo esto, diciendo que en realidad la potestad la tenía cada uno de los sanatorios o cada uno de los hospitales, pero lo cierto es que el decreto recién se publicó y se concretó el 31 de agosto. Esto decía la propia Carla Bisotti después de conocerse que ahora también en la Argentina, además de fiesta VIP, además de vacunatorio VIP, tenemos visitas VIPs. Tremendo, definitivamente, Elio. Lo vamos a escuchar en un ratito a la propia Carla Bisotti, pero yo me quiero parar en ese punto que vos bien hacés alusión, porque hubo infinidad de personas que no pudieron despedir a sus seres queridos, y efectivamente en un país cuyo sistema está al margen de la ley y algunos creen ser el sistema y por lo tanto se apropian del mismo para hacer lo que les plazca, no solo hubo gente que se vacunó en la propia sede del Ministerio de Salud de la Nación, Zanini, Sergio Chodos, Daniel Scioli, Chiche Dualde, Eduardo Dualde, Jorge Topo Devoto, funcionarios de Ginés, mientras nadie podía vacunarse, sino que además la propia ministra envió a sus padres el primer día que se había habilitado la vacunación para los adultos mayores de 70 a un vacunatorio oficial, privilegio que solo tuvieron algunos pocos. Y así uno podría seguir mencionando muchas cosas. Pero Bisotti vuelve a insistir en una mentira. Ginés también dijo que el vacunatorio VIP había sido una mentira. El propio gobierno dijo que la imagen que se había conocido de la fiesta de Olivos no era real, que estaba trucada. Esas fueron las primeras reacciones. También el gobierno dijo ahora, no, correspondía a cada uno de los nosocomios habilitar o no las visitas. No, por decreto, ya en agosto, como bien marcabas, se habilitó lo que estaba prohibido. Y si estaba prohibido, no estaba habilitado. Y no correspondía pasar por arriba de la norma a ningún titular de ningún sanatorio. De hecho, había protocolos. ¿Y qué eran los protocolos? Te despedís a un ser querido con este cortejo fúnebre, lo haces de esta manera. Exacto, tanto es así. Exactamente. Tanto es así que los sanatorios y los hospitales lo que pudieron hacer después del 31 de agosto, cuando ya se publica el decreto, el 714/2020, es adherir a ese decreto presidencial. Pero sin ese decreto no podían adherir. O sea que está bien lo que estás marcando. Una vez más, después de que se hace público la trampa, la discrecionalidad con la que se han manejado durante todo este tiempo, lejos de hacerse cargo de esto, vuelven a mentir. Sí, y algo que no pasa inadvertido. ¿Saben por qué lo conocemos? Porque personas cercanas, en términos de gratitud, agradecen lo irregular. Claro. Porque lo que ocurre con esta mujer... Con Silvia Brunoldi. Con Silvia Brunoldi, que se conoce anoche, no es distinto a lo que ocurrió para descubrir el vacunatorio VIP. ¿Cómo llegamos al vacunatorio VIP? Porque Horacio Berbisky en una entrevista radial dice, y yo hablé con mi amigo Ginés y mi amigo Ginés me dijo, llama a tal y anda a vacunarte. ¿Te acuerdas? Sí, lo dijo al pasar. Sí, con lo cual, en realidad, después Berbisky tuvo que renunciar a la conducción del CELS, tuvo una imputación penal en su momento, Ginés también tuvo que ir a dar declaraciones, estuvo sometido a indagatorias. Lo que quiero marcar es aquellos que agradecen, aquellos que estaban cerca sin querer o queriendo, en el caso de Berbisky no lo sé, en el de esta mujer seguro es sin querer, terminan reconociendo lo que no debió haber sucedido y que no hubiéramos conocido si alguien no hablaba. Ahora sí, tenemos el audio de Carla Bisotti en donde hace su descargo, insistimos, otra vez no haciéndose cargo de lo que sucedió. La reflexión era con la salud no de nuevo, no volvamos a ese lugar porque no vale todo por las elecciones. La verdad es que me parece que tenemos que poner eso en contexto. La verdad es que Silvia es parte del foro, la verdad es que Silvia fue una de las personas que lideró esta transición para que se transforme en un decreto con esa mirada, no solamente la situación que ella estaba transitando, sino que pudiera ser homogéneo para todo el país y que no dependiera solamente de las instituciones, y ella fue parte de eso. La verdad es que nosotros no autorizamos a nadie porque el Ministerio no autoriza. Yo entiendo que el agradecimiento de ella fue por haber sido escuchada y por haber avanzado. De hecho, ella contó también que cuando entró a la terapia intensiva había otras personas y digamos, instantáneamente se asumió que yo autoricé a todas esas personas. Eso es falso.
Bueno, allí está, ¿no? Te digo, vamos a separar a Silvia Brunoldi de esto, porque yo sé que también está muy conmocionada de golpe que su nombre se haya hecho público, la repercusión que esto ha tenido y demás. Lo destacamos hace un ratito, la verdad que celebramos y ojalá todos los argentinos hubiesen podido despedir a sus seres queridos, porque era un derecho que no se le puede negar a nadie. De hecho, todos hablamos de eso cuando el papá de Solange quería viajar de Neuquén a Córdoba a saludar a su propia hija que se estaba muriendo. O el caso o el episodio de Santiago del Estero, recordarás, con el chiquito en brazos de su padre, tratando de cruzar el límite de una provincia a la otra. Ahora, yo quiero marcar esto también, porque es muy importante. Bisotti dice, esto en campaña no. Ministra, ¿podemos poner de vuelta lo que compartimos con Helio cuando la mujer revela lo que hasta aquí no conocíamos? Porque lo que hace es una diatriba política en un foro de salud, diciendo, no hubiera imaginado que hubiera pasado si hubiera sido secretaría y no ministerio, y si no hubiera estado usted a cargo de la pandemia en el Ministerio de Salud. ¿Eso qué? ¿No es política? Y te digo más. Eso es tecnicismo y cuestión científica, un condicional contrafáctico que nadie podría aseverar ni A, ni B, ni C, ni J. Y antes de que tome la palabra Silvia, durante este mismo foro también se habló de qué pasaría con la salud en el caso de que la derecha tome el poder. ¿Qué va a hacer Héctor Daer, titular de la Sanidad, cuando venga un nuevo gobierno, si es que eso ocurre y los propios le pidan avanzar con medidas de fuerza porque el ajuste va a venir, porque va a llegar, porque va a haber menos cosas, porque el salario va a perder contra la inflación? ¿Va a decretar un paro? ¿Ese que no decretó en 4 años? Porque los aplaudieron, pero no los reconocieron. Les dieron bonos que los licuó la inflación. Claro. No los trataron del mejor modo. Es más, hoy el sistema cruje porque fruto de tabicar importaciones hasta está faltando insulina. No lo digo yo, lo dicen las portadas de los diarios, lo dicen los funcionarios de salud en el norte argentino, lo dicen los que están dentro del sistema de salud. Quiero poner esto porque hay cosas que uno puede conceder, que puede entender que es parte del debate, del diálogo. Hay otras que son de una enorme irresponsabilidad y que han significado una enorme corrosión al poder de la autoridad del gobierno y presidencial. Que en medio de la pandemia hayan ocurrido todas esas cosas. Tuvieron una oportunidad de oro para con la ejemplaridad construir autoridad y a partir de allí definitivamente buscar puentes y no choques. Y lo que hubo fueron choques. Y la pregunta que todos nos hacemos a partir de esto también es, bueno, ¿cuántas excepciones más nos falta conocer? ¿Cuántas, no? ¿Cuántas? Bueno, igual en relación a Bienvenida, esto, Lourdes. ¿cómo les va? Buenas tardes. Déjenme decirles que ya hay una denuncia penal contra Carla Bisotti, que fue presentada por la Fundación Apolo hace un rato nada más y que recayó en el Juzgado Federal número 7 a cargo de Sebastián Casanelo. Seguramente la semana próxima, cuando termine la feria judicial, el juez le dará traslado a la Fiscalía si considera o la delegación del expediente o si considera que el fiscal tiene que hacer el requerimiento de instrucción. Bien, Lourdes, impecable. Nos metemos en el tema Pérez Algaba. No quiero decirle empresario, quiero decirle, bueno, una persona que fue descuartizada, asesinada en condiciones que la justicia va a tener que determinar.